Hoy en Cara a Cara analizamos el evento de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, 90 minutos en donde el presidente habló a un año de su elección. Se cumple un año del 1 de julio de 2018 en donde López Obrador ganó con el 53% de los votos. Más adelante, con el alcalde de Tlajomulco, analizamos temas del municipio con Salvador Zamora para que nos escribas si vives, trabajas o te mueves por Tlajomulco. El presidente municipal puede responder tus dudas y es martes de justicia abierta. Platicaremos con el abogado Jorge Torres. Soy Enrique Tucen y desde ahorita hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 5 minutos. Gracias por sus comentarios. Agradecemos tu participación al 33 18 80 76 41. Más adelante unos minutos con el presidente municipal de Tlajomulco, con Salvador Zamora. Hay muchos temas de actualidad. Está el debate sobre la policía metropolitana, está el debate sobre la seguridad, las inundaciones, muchos temas relacionados con el municipio de Tlajomulco. Por lo tanto, si gusta hacerle una pregunta, están abiertas las redes sociales y por supuesto el WhatsApp. Ayer evento en Palacio, en el Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento yo diría sui generis porque se cumple un año de la elección de López Obrador como presidente de la República, aunque solamente se cumplen 7 meses como presidente ya en funciones del país. Un evento con multitudinario, entre 85 y 100 mil personas que llegaron al Zócalo, un discurso de más o menos 90 minutos. Ahí estaban también líderes empresariales, diría López Obrador, la élite neoliberal estaba ahí presente en la plancha del Zócalo. Estaba Azcárraga, estaba Carlos Slim, e hizo un recuento pormenorizado el presidente de lo que él considera que son sus logros en estos 7 meses de gobierno, y puso el asterisco, la autocrítica que hizo el presidente ayer en su discurso es sobre la seguridad, e incluso lo volvió a repetir hoy en la conferencia de prensa matutina. Dice: en seguridad no vamos bien. Karina Hermosillo, ¿cómo estás? Muy Hola, buenos Enrique. días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Karina es profesora del ITESO. Mario Ramos, politólogo, ¿cómo estás? Bien, Enrique, buenos días. Karina, un saludo al auditorio. ¿Escucharon ayer al presidente? ¿Los aguantaron los 90 minutos? Sí, los 90 minutos. Sí. ¿Cómo viste, Mario? Pues un mensaje, un festejo, ¿no? Me parece un mensaje de triunfalismo, 78 de 100 compromisos cumplidos en 7 meses. Según sus datos. Según sus datos, me parece que arroja varias cifras que incluso tendríamos que corroborar, o se darán tiempo, ¿no? Los especialistas y los expertos, sobre todo en economía, ¿no? Mencionó algunos, habla de inversión extranjera que se ha incrementado. En fin, creo que presentó datos. Creo que, Enrique, Karina, que él estaba mandando un mensaje para recuperar un poco la aprobación que lentamente ha ido perdiendo. Yo veía la encuesta del Financiero. La de ayer. La de ayer, en febrero, que fue su mejor momento, tenía 83% de aprobación contra 14% de desaprobación, y en junio 66% de aprobación contra 32% de desaprobación. Es decir, en febrero tenía una diferencia de 69 a favor, 61 puntos, y hoy se redujo a 34. Es el peor momento del presidente. Una aprobación de todas maneras alta, 66. Pero ya está al nivel de Fox y ya está al nivel de Calderón. O sea, ya no es increíblemente alta con respecto al pasado, que esa era la cifra interesante del 80%, ¿no? Que no se había registrado nunca. Así es. ¿No? Karina, ¿qué te llamó la atención del evento ayer en el Zócalo? Mira, sentí que fue un discurso un tanto incompleto y con algunos mensajes de contraste, ¿no? Por ejemplo, me parece que la forma en la que él fue presentando la información ayudó mucho, obviamente, a seguir posicionándose. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, menciona que combatió el robo de hidrocarburo como uno de sus grandes logros,
Sin embargo, no ahonda en todo el problema del desabasto. Bueno, dice que resolvió el desabasto. Exacto, pero no bueno, que lo creó. El desabasto, sí, o sea, dices, bueno, Sí, resolvimos el desabasto de gasolina, pues que no había desabasto de Exacto. gasolina. Es una manipulación Y de el información. 94% que dice, ¿no? Que se redujo. El problema es, por ejemplo, esa cifra, hizo el Financiero un análisis, un fact-check de los datos que dio el presidente en materia económica. Dice que la mayoría son datos reales, son datos correctos, tal vez, como dices, estructurados y analizados de forma parcial, sin contexto. Pero, por ejemplo, este caso, lo del huachicol, pues, ¿cómo sabemos que es cierta la cifra? Eso es más como acto de fe, pensar que son 50,000 millones de pesos de ahorro, porque no tenemos forma ni en los estados financieros de Pemex, ni en la producción. En nada tenemos forma de, pues digamos, afirmar que el huachicol, porque así lo dijo el presidente, el huachicol desapareció del país, ¿no? Sí, claro, eso me parece que es complicado, ¿no? No tenemos un parámetro para medir, pero sí, regreso a lo que comentaba, ¿no? La forma en la que se estructuró el discurso me pareció interesante porque incluso combate primero al huachicol y después, tiempo después en el discurso menciona lo que también combatió el desabasto, ¿no? Que me parece interesante. Otro tema que también me parece que fue un contraste fuerte fue el ahorro que tuvo por la compra consolidada en los medicamentos, ¿no? Pero también a costa de un desabasto importante en los centros de salud. Entonces, estos datos que él empieza a compartir, sí, son buenos, sí, valdría la pena analizar y confirmar la cifra, pero también por el otro lado hay que analizar el problema en su conjunto, ¿no? El origen y la consecuencia que ha generado. Ahora, más allá de los datos, porque estarán de acuerdo conmigo, no hay muchos datos nuevos, casi siempre son los que tratan las mañaneras, los que ha colocado el presidente en su discurso, pero sí el acto tiene un carácter simbólico, Sí. ¿no? O sea, el poder económico ahí, entre la raza, ¿no? O sea, En el Zócalo, la fecha. Pues no en la cena, en el hotel, tal, después, ahí, escuchando como pueblo, ¿no? El discurso del presidente, que lo haga con su esposa, me pareció que es un dato a tomar en cuenta, no sé por qué lo haga, pero lo hace directamente con su esposa, que lo haga precisamente en el Zócalo el 1 de julio. Y decía Roy Campos, y creo que es una interpretación interesante, quieren meter el 1 de julio como una fecha cívica, simbólica para nuestro país. Sí, es decir, el como inicio decir, de la transformación, ¿no? el 1 de julio, porque uno dice, pues, ¿por qué haces un evento sietemesino, no? Sí, claro. Lleva 7 meses en el gobierno. Es la idea esta de decir, este es el día de la 4T. Sí, porque al final el informe de gobierno tiene que ser al año, ¿no? Este es un informe de actividades. Bueno, los 9 meses, ¿no? Entiendo, el 1 de septiembre. El primero... 10 meses. Bueno, ¿no? sí, el 1 de septiembre, perdón. Y a mí me parece también, como decía Karina, la estructura, el orden del discurso, ¿no? Inicia con el tema también de la austeridad, un tema en el que sin duda creo que sus grandes consensos. con sus grandes logros, hizo referencia, no hay asesores, la desaparición del Consejo de Promoción Turística, ¿no? La desaparición de las 51 casas o estas oficinas de ProMéxico, en fin, creo que es para reposicionarse, para mandar un puente, hacer un puente de congruencia entre lo prometido en la campaña, ¿no? Y por eso yo creo que la fecha también es muy simbólica, el 1 de julio, en el que se comprometió algunas cosas, ¿no? Con esta base de militantes. Es un mensaje, lo dijo, con este movimiento, pero también Enrique haciendo un contraste. A mí me llamó mucho la atención que hablara del sabotaje judicial. Sigue haciendo referencia a los adversarios, a los enemigos, a los que siempre, están ¿no? deteniendo, entonces no podía faltar esa referencia. Bueno, escuchamos algunas de los temas que planteó el presidente de la República, un discurso largo en donde habló de todos los temas y que creo que tiene más carga simbólica que real. También se terminará este año el tren ligero de Guadalajara y se continúa construyendo. Se va a terminar el tren Toluca-Ciudad de México. Están en proceso de reconstrucción o por reiniciar las presas Pilares en Sonora, La Picachos y Santa María en Sinaloa, La Libertad en Nuevo León, Chigüero en Michoacán y Zapotillo en Jalisco, entre otras. Pues ahí están algunos de los elementos. También salió Jalisco con el tema del tren ligero y también del Zapotillo. Karina, sobre
digamos, esta idea que planteaba Mario, tratar con este tipo de eventos, yo creo que es también mandar el mensaje de hemos hecho mucho en estos 6 meses, ¿no? En estos 6, 7 meses, y por eso en lista casi cada cosa que hizo, por eso se me hacía un informe muy tradicional, porque así son los informes siempre, ¿no? Una mezcla desarticulada de datos, números, ¿no? Y como para decir, ven, en 7 meses hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece que el propio Andrés Manuel es una persona llena de simbolismos. Por supuesto, totalmente. La fecha, el lugar, quien lo acompañó, ¿no? Su esposa, únicamente Sheinbaum. Y la jefa de gobierno. Porfirio Muñoz Ledo ahí, ¿no? Y Porfirio. Sí. Algunos actores brillaron por su ausencia, que también cabe resaltar. Pero además de la fecha y el lugar, a mí me parece que el propio discurso estaba lleno de simbolismos, ¿no? Este tema de que creo que era sabotaje legal, que tú ya comentabas, de cómo es que él sigue pues argumentando que lo que él está trabajando es adecuado y aquellos que se están oponiendo a lo que también se considera no tan adecuado es un sabotaje legal. Entonces también es una forma o es un simbolismo. Y el hecho de platicar con la gente, esta forma de entregarse o de dialogar en el Zócalo el 1 de julio, pues también sigue siendo un simbolismo, una forma de representar que sigue estando cerca del pueblo. El tema de la Guardia Nacional y que ahora, cómo es que él no tiene la Guardia Presidencial y todo se pasa al cuidado del pueblo y el pueblo es quien lo cuida a él. Pues es meramente simbolismo. Sí, y pelear contra las sombras, porque digamos que no existe un López Obrador del López Obrador. Entonces, ¿quién responde a estos discursos? O sea, este tipo de posicionamientos, escribió Hernán Gómez en el Universal, el gran éxito de López Obrador en estos 7 meses que todos hablemos de la cuarta transformación. Sí. ¿Te gusta López Obrador? ¿No te gusta López Obrador? Está ya muy decretado el hecho de la 4T para bien, para mal, para regular, pero ya se discute sobre esa base. Pero ¿quién es el líder opositor, Mario? Antes estaba, no sé, Cuauhtémoc, López Obrador, Fox, no sé. Siempre que el oficialismo hace un discurso, pues siempre sabes que podías voltear a ver la otra mirada de la oposición. ¿Ahorita quién le pregunta? Hoy no, hoy está, no hay oposición vas con Marco articulada. Cortés, vas ¿con quién? ¿Con quién? Con la presidenta del PRI, ¿no? Bueno. Está la oposición desarticulada. El PRI ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Sí. Claro, y yo creo que ya le hace falta a Andrés Manuel el adversario, porque por eso él hace referencia a esta lluvia de amparos, de 140 amparos, ¿no? Por lo del aeropuerto de Santa Lucía, pero al final no hay una figura que le responda el discurso, que confronte, que debata. Son comentarios, opiniones aisladas, más de analistas, ¿no? En medios, pero posición política no hay, ¿no? Ni en el Congreso de la Unión, ni en los partidos. Sí, partidista como tal, ¿no? Sí, ¿no? Un poco la sociedad civil ha hecho algunos contrapesos, sobre todo. Pero no creo que se quieran presentar a las elecciones en 2021. No, o sea, para nada. A lo que me refiero es, ¿quién coloca los contraargumentos a esto? Pues la prensa, que también es su trabajo, ¿no? Pero de ahí en más, Karina, ¿quién sale a decir, a ver, esto va mal por esto va mal? Nadie. ¿No existe? Sí, ¿no? Empieza a haber alguna luz, ¿no? Incluso en su propio partido. Ahí está. Todavía. ¿No? Empieza a haber alguna oposición que hace algo de ruido, ¿no? Todavía no como una oposición fuerte y muy declarada, pero creo que podrían empezar a surgir algunos contrapesos de ahí mismo. Del mismo partido. 9 de la mañana con 17 minutos, vamos al corte, hablamos unos minutos con el alcalde de Tlajomulco y más adelante seguimos con el análisis. Están aquí en cabina Mario Ramos y Karina Hermosillo. De la mañana con 22 minutos, estamos platicando esta mañana con Karina Hermosillo, académica del ITESO, con Mario Ramos, profesor de la Universidad de Guadalajara y politólogo, analizando el evento de ayer en el Zócalo, que se llevó hoy todas las portadas, todas las columnas de opinión, un año de la elección de López Obrador como presidente del país. Tengo en la línea telefónica a Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco. Ya están llegando muchos mensajes y preguntas para el alcalde. Presidente, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Un saludo también al auditorio. Presidente, ¿por qué no empezamos por seguridad, luego de lo que pasó hace un par de semanas en Tlajomulco, la agresión a los policías? En este momento, ¿cómo describirías la seguridad en el municipio? ¿Crees que está mejor, peor, que se han dado pasos en la materia? ¿Cómo describirías lo que está sucediendo en Tlajomulco?
A ver, decirlo con mucha claridad, tenemos, digamos, dos escenarios. Uno, que es el que tú comentas, un escenario donde el crimen organizado evidentemente tiene presencia en nuestro municipio y eso ha generado que tengamos eventos de este tipo de impactos. Como tú sabes, no es el único evento. Días anteriores, semanas anteriores, tuvimos varios hechos de, digamos, de cateo de fincas a cargo de operativos de la Fiscalía, que, bueno, pues se logró, digamos, a través de estas investigaciones que hizo la Fiscalía, pues hacer algunas detenciones, catear algunas casas, descubrir algunos hechos, algunos cuerpos inclusive, de casas de seguridad que tenían estos grupos, y bueno, terminó con este evento que tuvimos hace 15 días, donde desafortunadamente, bueno, perdieron la vida algunos elementos de la Fiscalía, y bueno, también un enfrentamiento que tuvimos ahí en la zona de Jardines del Edén. Ese es, digamos, un escenario que tiene que ver con el crimen organizado, y bueno, otro escenario que tiene que ver con los delitos patrimoniales del orden común, donde pues hemos trabajado muy fuerte en el tema de la prevención del delito, en el tema de del mejoramiento de nuestra reglamentación para evitar que en los temas, por ejemplo, de robo a negocios, de robo a automóviles, que son de los indicadores más altos que se tenían, hemos podido bajar los índices, te puedo decir, respecto a los números de hace un año, más o menos en un 30%. Te puedo decir, por ejemplo, que en el tema de vehículos recuperados, nosotros estamos en el nivel más alto de porcentaje del área metropolitana. De cada 10 vehículos que se roban en nuestro municipio, recuperamos prácticamente 8. Y bueno, seguimos trabajando en estos operativos. Evidentemente, seguimos con temas de robo, sobre todo en tiendas de conveniencia, que son robos de pequeña escala, pero que nos aumentan los indicadores de robo a negocios. Sí. Aún así, estamos más o menos un 20% abajo con relación a hace un año exactamente, ¿no? Alcalde, casas de seguridad, fosas clandestinas encontradas. ¿A qué se debe? ¿Hay una disputa por el territorio en Tlajomulco? ¿Se están enfrentando cárteles? ¿Cómo explicamos este tipo de fenómenos? Lo que sucede es que no solamente en Tlajomulco están sucediendo esos hechos. Sí. Nosotros, por el trabajo de coordinación y de investigación que ha seguido la propia Fiscalía, en coordinación evidentemente con las autoridades municipales, el propio Ejército, la Policía Federal, en la coordinación que tenemos, hemos logrado hacer estas detenciones y estos descubrimientos, estos hallazgos importantes que evidentemente lo que manifiestan es una disputa tal vez entre grupos al ellos querer tener el control de los territorios. Pero me dices, tal vez no es eso, alcalde. Sí, probablemente. O sea, ¿qué te dicen las fuerzas federales, las estatales? Sí, por supuesto. El tema es que estamos nosotros enfrentando con mucha determinación, con mucha seriedad este tipo de eventos, pero sobre todo con mucha coordinación con las diferentes corporaciones que participan en las bases operativas institucionales, en la Policía Federal, la propia Fiscalía. Estamos trabajando en coordinación con la Policía del Estado y de esa forma hemos logrado encontrar estos hallazgos, ¿no? La policía de Tlajomulco está del lado, alcalde, de la ciudadanía, ¿no está infiltrada? A ver, la policía de Tlajomulco en este momento te puedo decir que está del lado de los ciudadanos, está del lado de la gente, está al cuidado del patrimonio de las personas y bueno, evidentemente al estar nosotros, digamos, no en condiciones de enfrentar al crimen organizado, bueno, esa es una parte que le toca tanto a la Federación como al Estado. Nosotros hemos ayudado con ellos en lo necesario para enfrentar ese tipo de eventos que sí son de alto impacto. Pero me descartas infiltración en este momento en los centenares de policías que tiene Tlajomulco. Con mucha determinación te lo digo. No hay policías infiltrados. Así es. Alcalde, sobre la llegada de la Guardia Nacional, ¿cuántos elementos llegan a Tlajomulco? Bien, no hay una cantidad exacta, porque recuerda que estamos en el proceso de transición de incorporarnos a la Policía Metropolitana, a todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara, y más bien tenemos el dato de que desde el día de ayer ya se instalaron 1,445 elementos
de la Guardia Nacional para toda el área metropolitana. Una parte evidentemente irá a Tlajomulco, que forma parte de una región que tendrá un control. Nosotros te puedo decir que habilitamos 3 lugares ahí en la Nopalera, en San Agustín, para que se den una idea de dónde está la Nopalera. Sí. Hay 3 lugares para que 3 batallones de esta Guardia Nacional se puedan instalar ahí. Ya les generamos condiciones para que se instalen ahí. Estamos considerando otros también en la zona Valle de Tlajomulco. Sin embargo, los elementos de la Guardia Nacional, el personal que ya está en la zona metropolitana de Guadalajara, en este momento está instalado todo, el 100%, en Zapopan, en las instalaciones de la 15ª Zona Militar. Pero entonces no sabemos cuántos elementos llegarán a Tlajomulco en específico. En específico no sabemos cuántos elementos. En unos momentos más tendremos una rueda de prensa con el señor gobernador Sí. Y la Guardia Nacional, el general a cargo de la región que nos corresponde al área metropolitana, al estado de Jalisco, y vamos a informar puntualmente cuántos elementos en lo general ya llegaron a nuestro estado. En la zona metropolitana particularmente llegaron ya desde ayer 1,445, 410 que están instalados en Puerto Vallarta, y bueno, eso es el número que tenemos hasta el día de hoy. Entiendo que en los próximos días, al menos es lo que hemos hablado con los responsables, con los generales que están a cargo de la Guardia Nacional, que se seguirán incorporando en los próximos días más elementos para llegar al número que se comprometió para que pues instale ya la Guardia Nacional en nuestra ciudad y en nuestro estado. Alcalde, entiendo que se tiene que hacer para el asunto de la Policía Metropolitana, se tiene que firmar un convenio, ¿no? Sí, estamos en ese proceso. Todavía no lo firman ustedes. Los 9 alcaldes metropolitanos, no lo hemos firmado, pero ya estamos afinando los detalles para que la Policía Metropolitana sea un hecho en nuestra ciudad. ¿Ya saben quién va a encabezar la Policía Metropolitana? Aún no sabemos, estamos más bien en el proceso de la integración del convenio, viendo los detalles, digamos, finos del convenio, porque pues evidentemente es un paso importante el que van a dar los municipios para integrar el área la Policía Metropolitana. El convenio tiene, digamos, la voluntad del municipio de ceder a su fuerza policial y la parte administrativa, pero me parece que este debate de la firma del convenio pues debería ser después de que conozcamos el modelo. En realidad no sabemos quién la va a encabezar, cuáles van a ser sus atribuciones. ¿No parece que se están haciendo las cosas al revés? No, más bien está claro el modelo, que es un modelo de coordinación, que tenga un solo mando. Pero me dices que no sabes ni el mando y ya van a firmar el convenio. Sí, porque evidentemente el convenio pues tiene también impacto administrativo sobre los municipios, sobre todo en términos económicos y en términos laborales, de personal, que creo que eso es lo que ha un poquito demorado la firma del convenio, pero hay claridad en que tendrá un solo mando la Policía. Pero entonces, cuando firmen el convenio, ustedes ya van a conocer y nos van a hacer públicos a los ciudadanos cómo es el proyecto, quién la va a encabezar, cuáles van a ser las atribuciones, todo. Esa parte pues le tocará a los mandos que queden al frente y evidentemente al gobierno del estado, que será pues quien tome, digamos, el control de la Policía Metropolitana. ¿Los municipios se quedan sin policías? No, nos quedamos sin policía porque vamos a tener, evidentemente, una parte de la Policía Metropolitana. Pero esa Policía Metropolitana va a responder a otro mando, no al alcalde. Sí, bueno, va a responder a un solo mando, pero en este caso los municipios estarán perfectamente cubiertos en su seguridad. Sí, sí entiendo lo de la seguridad, pero para asuntos... Reforzar algunos escenarios donde tenemos algunas debilidades. Para asuntos que tienen que ver con el orden público normal, no delincuencia, ¿sí va a haber una parte de elementos que se queden directamente con el municipio? Sí, a ver, por supuesto, ¿no? Habrá eventos que se tengan que cubrir, por ejemplo, en el caso de municipios como Tlajomulco, donde hay muchas poblaciones tradicionales, donde hay eventos de fiestas patronales, de situaciones, de eventos sociales que suceden en el municipio, por supuesto que habrá la cobertura suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos en ese tipo de eventos, pero bueno, la idea de formalizar esta Policía Metropolitana es que exista un solo mando y que le dé resultados a la gente sobre un tema tan sentido como es la seguridad. Dos preguntas y te despido, alcalde. Temporal de lluvias, ¿algún corte que nos puedas dar? ¿Cómo han afectado las lluvias, las primeras lluvias al municipio de Tlajomulco? Bien, pues tuvimos 2 eventos la semana pasada muy importantes, desafortunados, algo que ya nosotros habíamos previsto cuando fue el incendio de la primavera. Nosotros hicimos trabajos de contención en la zona
de las faldas del Bosque de la Primavera, los gaviones, se habilitaron los gaviones, se construyeron un par de gaviones nuevos en las dos corrientes más importantes, donde baja corriente, un volumen importante de agua del Bosque de la Primavera, en el arroyo de la Culebra y en el arroyo Las Coloradas, que bajan en la zona de San Agustín. Tuvimos una solve y arrastre de material que es proveniente digamos, de los residuos del incendio de los esquilmos, del incendio, de la erosión de la tierra producto del incendio, que nos colapsó estos gaviones, estas presas de contención que hicimos, inclusive nos asolvó los cauces y nos provocó algunas corrientes que se nos fueron a algunas colonias. Particularmente la más afectada fue el Terrón, que está en la zona de San Agustín, donde tuvimos una afectación de 58 viviendas, a las cuales pues ya se hizo el proceso de limpieza, ya se hizo el análisis, evaluación de daños, la finca por finca, y ayer se hizo la declaratoria de emergencias para tratar de acceder a los fondos estatales de desastres, y yo hice un recorrido personalmente ayer todo el día hasta las 11 de la noche, terminamos casa por casa evaluando los daños. Ya tenemos un censo con los daños que se hicieron. Bueno, tuvimos afectación también ahí en la colonia Las Lagunitas, en San Agustín, aproximadamente 25 viviendas se vieron afectadas, ahí en la Ciénega también 4 viviendas. Sobre todo estamos trabajando ahorita en los trabajos de limpieza por tantos residuos que arrastró esta corriente y que, pues, que generó lodos negros, producto de los esquilmos que te decía, de las cenizas de los incendios, ¿no? Por el incendio, ¿no? Pues no habíamos tenido un incendio de la magnitud que tuvimos digamos, en la semana previa a Semana Santa, y pues desafortunadamente tuvo consecuencias fatales. Afortunadamente no tuvimos el deslave aún, como sucedió en San Gabriel o como sucedió en San Miguel Cuyutlán hace algunos años. Estamos trabajando y en permanente atención para prevenir que nos suceda un hecho como ese. Decimos que no dejamos de estar en un estado de alerta y de riesgo, porque pues eso puede seguir sucediendo si sigue lloviendo con intensidad, y puede seguir habiendo erosión y puede seguir habiendo deslaves. Tenemos, por ejemplo, en este momento trabajando 6 excavadoras grandes de oruga haciendo presas y habilitando los gaviones. Estamos desasolvando todos los cauces nuevamente. Ya tenemos la limpieza de toda la zona. Por ejemplo, en el Boulevard Bosques de Santa Anita ya tenemos prácticamente el 100% de la limpieza. A la altura del Colegio Tepeyac se nos obstruyó ahí por un taponamiento ahí también por Asolve el ingreso a la escuela y a 2 colonias que están ahí, a la Floresta y a otra colonia que está ahí de vecino de la Floresta. Tuvimos el derribo de un par de bardas ahí por un desbordamiento de un cauce también en una colonia que nos la dejó de momento incomunicada. Pero bueno, finalmente el gobierno, tanto en la tormenta para amanecer el jueves como la tormenta para amanecer el domingo, de sábado a domingo, estuvo en todo momento, minuto a minuto, tanto Protección Civil, Obras Públicas, Espacios Públicos, el propio DIF municipal, trabajando ahí con los vecinos. Tuvimos una reacción inmediata. Prácticamente estamos al 95% Alcalde, de la limpieza. Para despedirte, 150 millones de pesos para estudios para la línea 4 del tren ligero. Posiblemente la obra pudiera comenzarse en 2020, tal vez finales de 2020. ¿Cuánto duraría una obra de estas características? No sé si ya lo tienen proyectado. A ver, no, porque primero estamos en el proceso de los estudios, del análisis, y bueno, una vez que se tenga completo el estudio, creo que ya pudiéramos estar en condiciones de ver cuándo se inicia la obra. Recuerda que esta obra también está ligada al proyecto del Peribús, evidentemente a la línea 4, a la línea 3 del tren ligero, que está por terminarse, esperando que se termine a finales de este año y a inicio de operaciones a principios del próximo año. Y los estudios creo que ya es un tema importante que nos permitirán que ya se tenga un registro de Hacienda para que en el 2020 pueda iniciar la construcción de esta línea. Todavía no hay trazo, ¿verdad? Hay una opción de trazo que está analizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evidentemente el Gobierno del Estado, el Instituto Metropolitano de Planeación, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y que son parte precisamente de estos estudios. Pero sí conecta Guadalajara a Tlajomulco, ¿no? Conecta Guadalajara a Tlajomulco hasta el centro de Tlajomulco. Alcalde, muchas gracias por estos minutos. Salvador Zamora, gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Nuevamente un saludo al auditorio. 9:37 regresamos para seguir platicando con Karina Hermosillo, Mario Ramos, del corte que hizo ayer el presidente un año después de su elección y más temas de la agenda pública. 40 minutos, gracias por estar en comunicación con nosotros. Hoy tenemos todos los mensajes y también le vamos a pedir a la gente de comunicación de Tlajomulco que atienda tus denuncias que nos estás haciendo a través de WhatsApp, problemas sobre todo de servicios públicos. Entonces en este momento, en unos minutos más, los hacemos públicos. Ayer, ya estamos platicando, evento de López Obrador en la plancha del Zócalo, un año después de su elección. Ya analizamos la oposición, Mario, Karina, el simbolismo del evento. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en términos del proyecto de López Obrador? Es decir, pues parece que marca un antes y un después. Veremos todavía un periodo más de gracia, en el sentido de, pues, sabemos que muchos de los temas son heredados y por lo tanto va a durar mucho en resolverlos. El presidente, ¿a qué tiempo entramos después de este evento, Mario? Pues de los grandes problemas y las grandes preocupaciones de la gente se ve difícil que en el corto plazo se puedan resolver, ¿no? El tema de la inseguridad, incluso el de la corrupción, aunque esté eliminando cosas, hay austeridad, no se ve claro cómo vaya. Al final también las muestras más claras serían que se transparentara, se aclarara, se detuviera. Ha habido corruptos, ¿no? Y no hay procesos claros sobre las personas que ya... Bueno, ahí está el de Lozoya, ¿no? Que es el más... Lo de el financiamiento, ¿no? Sí, del PRI. Lo que creo que va a seguir ocurriendo, y lo anunció, se van a incrementar los apoyos, ¿no? Los programas sociales, más gente se verá beneficiada con estos programas. Seguro va a conservar la aprobación y su base de apoyo, ¿no? Hay algo que me preocupa: programas universales, poco focalizados, muchos sin reglas de operación, falta transparencia en muchas de las acciones que está haciendo él, ¿no? El Tren Maya, en fin, las obras, las grandes obras que él está haciendo. Hay otros dos temas que anunció: las empresas, ¿no? Una empresa de telecomunicaciones para ofrecer internet en todos los rincones del país. No sé si sea conveniente una empresa paraestatal en este tema, sobre todo donde requiere mucha innovación, donde hay competencia. No sé si ya esté analizado, tal vez sí, pues, pero una empresa que está analizando para fabricar fertilizantes, ¿no? Sí. Es decir, regresar a empresas del Estado, que en el caso de nuestro Estado mexicano, en otros países sí han sido exitosas. En el caso de nuestro Estado mexicano han mostrado ser ineficientes, ineficaces, y donde no han estado bien manejadas. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, ves dos empresas públicas que operan transporte. Pues una, el Sistecosome, un desastre, quebrada, robada, corrupta, y otra Citeur, Tren Ligero, que es el mejor evaluado y es operado por el gobierno. Hijo, sí. De pronto es difícil sacar esas generalizaciones de lo público suele ser ineficiente y lo privado suele ser... No, digo, en las empresas nacionales, Enrique, pues sí. Dime algunas. Digo, los bancos ya fueron administrados por el Estado. El problema es que también las privatizaciones, pues lo que hicieron fueron multimillonarios. Sí. No, todos los multimillonarios de México vienen de privatización. A lo mejor todavía falta y tendrá que presentar el proyecto, la como tal, ¿no? factibilidad de tener una empresa del Estado que ofrezca servicios de Internet, ¿no? Karina, sobre lo que sigue para el presidente López Obrador. A mí me gustaría que no tuviéramos que darle mucho más tiempo, así como lo decía uno de los empresarios que estuvo presente en el evento del día de ayer. Me gustaría empezar a ver algunas claridades. Creo que todavía sigue habiendo algunos riesgos sobre algunos ajustes que se están haciendo a la propia estructura de gobierno. La desaparición de algunas secretarías, ProMéxico, ¿no? Algunos espacios en donde se han reestructurado. Incluso la desaparición de algunas instituciones que ayudaban a la entrega de estos apoyos o de estas becas. Me preocupa, por ejemplo, el tema de las guarderías, el tema de los apoyos a las mujeres en situación de violencia, y en donde ahora se están entregando directamente el beneficio o el recurso a las personas, que de alguna manera sí me parece que puede ser un riesgo, porque también puedes estar... ganando adeptos más que ayudando a la población en alguna situación vulnerable.
Ese me parece como un elemento de riesgo y el no ver claridades por estos ajustes a la estructura de gobierno, ¿no? 7 meses después, podemos decir, Mario, Karina, pues en materia de seguridad, la misma tendencia. Empezó el domingo la Guardia Nacional. Creo que le estamos prendiendo demasiadas velitas a la Guardia Nacional como si fuera a ser, ¿no? Ese cuerpo policíaco que resuelva todos nuestros problemas, o militar. Parece más bien por el evento en Campo Marte, que es más militar que civil. En economía, desaceleración que ya venía desde Enrique Peña Nieto, pero que se ha profundizado. Los datos de empleo son muy preocupantes, en particular del mes de mayo. Los programas sociales empiezan a fluir. Creo que Jóvenes Construyendo el Futuro es el que mejor ha premiado. Creo que es el que está cumpliendo un buen programa. mejor su labor. En corrupción creo que vemos mucho voluntarismo, poca institucionalidad. O sea, parece que es más la voluntad del gobierno de combatir la corrupción que algo que se institucionalice para evitar la corrupción de forma permanente. Creo que ahorita no podemos hablar todavía, si estarán de acuerdo conmigo, porque el presidente hace muchas referencias al viejo régimen. Dice, dijo que en diciembre, ¿no? En diciembre ya se erradicó por completo el viejo régimen. Pero siento, no sé, a veces es difícil entender el momento en donde estás parado. A veces el testigo es el que menos ve las cosas de forma clara. Pero parece como que si estuviéramos... Sí es cierto que algo se está yendo. No sé si llamarlo viejo régimen, no sé. Y hay una cosa nueva que está emergiendo. Sí, tal vez no sabemos, Mario, Karina, hacia dónde va eso nuevo que se está formando, hacia una democracia más consolidada, con mejores derechos, libertades, una economía más justa, o va a otra cosa, ¿no? Una economía dependiente del Estado, de las transferencias. Es decir, como que estamos en un momento donde todo se está sacudiendo, ¿no? Sí hay un cambio, ¿no? Sin duda hay un cambio en la forma, en la manera de gobernar, simbólico, pero también en prácticas, ¿no? Yo no diría que no hay un cambio, todavía es poco tiempo, creo, para poder evaluar si estos cambios... Tú decías la austeridad. La austeridad, ¿no? Yo creo que ya volver, ponle que Morena pierda 2024, pero que el nuevo gobierno diga, no, pues vamos a triplicarnos los salarios, vamos a agarrar privilegios. Yo creo que la gente ya no dejaría, o sea, si hay cosas que difícilmente ya se pueden borrar. Y qué bueno, ¿no? Si hubo excesos, hubo despilfarro, derroche. Él mencionó ahí algunos de los rubros, además de los sueldos, ¿no? Asesores, en fin, hubo excesos. Yo creo que sí hay un cambio, y hay un cambio positivo. De momento hay acciones, nuevas prácticas, habría que ver si estas logran consolidar e ir abajo, ¿no? Que no quede solo en la voluntad y en el impulso del presidente. Él hace referencia también en su discurso como desde la presidencia, pues, ¿no? También la voluntad del hombre fuerte, ¿no? Del hombre fuerte. Sí, Karina. E incluso que él mismo lo decía, uno de sus retos es que trasciendan estos cambios. Entonces, lograr institucionalizar lo que ya veníamos comentando para que el cambio trascienda. Si no lo institucionaliza, yo no vería... más bien, yo sí veo el riesgo de que pueda llegar otro gobierno y vuelvan a cambiar algunas cosas, ¿no? Si lo logras institucionalizar, si logras que esto trascienda, por supuesto que va a ser más complicado. Y con esto ya los despido, pero, por ejemplo, en materia de corrupción, ahí lo ves. El sistema nacional... Bueno, pero fíjate, yo creo que Alejandro Hertz, como fiscal, actúa con más independencia que las fiscalías de Peña, de Calderón o de Fox. Creo que actúa Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, también actúa con mayor autonomía. Creo que son avances institucionales que se pueden ir un poquito estableciendo, ¿no? Diciendo, el fiscal tiene que ser autónomo, la Unidad de Inteligencia Financiera autónoma del poder político, tal. Pero ves la otra cara, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿está muerto? Está muerto y no lo pelan todavía, y tal vez hay que revisarlo y no sé, pero sí necesita un andamiaje institucional sólido, fuerte en esta materia, para que no sea solo y no dependa solo de la voluntad del presidente, y tal vez en este caso de Hertz y de Santiago, ¿no? O de la relación que hay entre los tres. Y preguntarse si es porque ellos ganaron su autonomía o porque las leyes los protegen, ¿no? O sea, muchas veces pues son esfuerzos personales de gente que opera de forma autónoma, pero no debería ser un asunto personal, sino un asunto institucional, ¿no, Karina? Sí, por supuesto. Esa es la tirada, ¿no? Lograr institucionalizar para que esto trascienda y le dé mucho más certeza aún con futuros gobiernos. Karina, Mario, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Al corte, Justicia Abierta, y leemos tus comentarios. Martes de Justicia Abierta, la progresividad de los derechos humanos, el tema que eligió Jorge Torres. Muy buenos días, Jorge. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, a la orden.
Gracias. Miren, mi comentario de esta semana sobre justicia abierta lo elegí sobre el principio de progresividad. Este principio está previsto en nuestro artículo 1 de la Constitución, cuando señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este principio además deriva de tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos fundamentales, en particular el Pacto de San José de Costa Rica, quizá el más invocado en el sistema de justicia. En su artículo 26 habla del desarrollo progresivo, en donde los estados parte, entre ellos México, se comprometen a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, educación, ciencia y cultura, en la medida de los recursos disponibles por la vía legislativa u otros medios apropiados. Esto significa cada país a su ritmo, pero de manera progresiva. Cuando la Corte ha interpretado este principio, ha dicho que tiene dos aspectos. Un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es que cuando la protección y desarrollo de un derecho fundamental, por ejemplo, salud, educación, libertad de expresión, ha alcanzado un cierto nivel de protección, este principio de progresividad señala un piso mínimo del que ya no se puede bajar. Es lo que se ha llamado no regresión. Así como un aspecto positivo, que ese punto de partida de protección tiene que tomarse como el punto inicial para el desarrollo gradual o progresivo de la protección del derecho fundamental. Tomemos como ejemplo la reciente reforma constitucional en materia de paridad de género, en donde se garantiza la participación igualitaria de hombres y mujeres en puestos públicos. Eso marca un aspecto negativo, es decir, el principio de no regresividad exige que ya no haya una reforma que baje de ese piso mínimo, y también el principio de progresividad, que obligaría a seguir trabajando con ese punto de partida para cada vez más consolidar la protección de ese derecho fundamental. El principio de progresividad se vuelve más complejo cuando se trata de identificar medidas regresivas en los programas sociales o en las decisiones presupuestales. Cuando la Corte ha tocado estos temas, lo ha hecho en materia de derecho a la educación y en materia de derecho a la salud, ha dicho que el principio de progresividad y no regresión exige a las autoridades que cuando adoptan medidas regresivas de tipo presupuestal en relación a un programa social, por ejemplo, tienen el deber de justificar esas acciones y la carga probatoria de demostrarlo, en la inteligencia de que cuando se aduzca falta de recursos, deben de probar no solo que realizaron todos los esfuerzos posibles para usar el máximo de los recursos disponibles, sino que además la ausencia de recursos se justifica porque se destinaron a garantizar otro derecho humano de similar importancia y no cualquier objetivo social. Este punto es importante porque es el centro de la discusión, en mi opinión, del debate epistolar que han tenido en semanas pasadas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno Federal en relación al programa de estancias infantiles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que se viola la cancelación de este programa, viola el derecho de progresividad y no regresión al suprimir el 50% del presupuesto históricamente asignado a este programa, así como en ciertas reducciones económicas por niño, cancelación de cobertura de seguro y principalmente la entrega directa de los recursos a las familias de una forma que no permite la supervisión o el control. Por su parte, el gobierno federal se ha defendido diciendo que a cambio ha logrado una ampliación de la cobertura de este programa porque los apoyos ahora llegan a más familias que antes no llegaban. La discusión relevante desde mi punto de vista, más allá de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que le ha contestado el gobierno federal, se dará en el Poder Judicial Federal al resolver los diversos amparos que se han promovido al respecto. Lo que la Corte decida en relación a este tema, sin duda será un marco de referencia para otros casos de reasignación presupuestal que ha decidido el gobierno federal. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Muchas gracias, Jorge, muy claro, gracias. Hasta luego. 9:56 a.m. Nos dice Guadalupe Rodríguez: yo difiero, el mal uso y derroche sigue vivo con relación al año de López Obrador. Javier Preciado, buen día, Enrique, gran programa. Mi comentario es en contra de AMLO, ya que sus políticas de dádivas no son más que una compra de votos anticipados. Es molesto ver cuántas instituciones y programas se han afectado hasta su raíz por dádivas. Veo una economía inestable, seguridad por el piso, salud caray. Día a día veo lo precario en lo que están cayendo. Justicia ni se diga, que digan en dónde hay o habrá
justicia. Bueno, gracias Javier, un sinfín de funcionarios corruptos libres, gracias por tu comentario. 0725, hola, buen día. Al respecto del informe López Obrador, ¿en dónde puede haber opiniones tanto positivas y negativas? Creo que lo más importante son los datos y los alcances de las metas, pero ¿cómo saber como ciudadano qué avances son más importantes que otros? Ejemplo, ¿cómo contrapresar crecimiento económico bajo contra apreciación del peso frente al dólar? Aumento en inversión extranjera en los primeros 7 meses de López Obrador y tal vez en los últimos 10 años. Estaría bueno un invitado que sepa de data libre para hacer un radio tutorial de acceso a datos básicos. Me das una excelente idea, muchas gracias, es cierto. Vamos, creo que en un momento en donde todo está dividido entre quien simpatiza o no simpatiza con López Obrador, lo más importante que podemos hacer desde los medios de comunicación es colocar los datos y la información. Y a ustedes tomar sus decisiones y construir su criterio con base en esa información. Nos dice Luis Alfonso Martínez, alcalde de Tlajomulco, para corregir un problema hay que aceptar que lo hay. Otro, ha visto el congestionamiento en López Mateos, seguirán fraccionando. Gracias por la pregunta, todas estas se van directas al presidente municipal. Carlos Andrade, buen día mi estimado Enrique, el culto enfermizo a la personalidad, el síndrome de la campaña permanente y el populismo a su máxima expresión en México. Afortunadamente la gente ya se está dando cuenta de todas las mentiras, errores, ineptitud, irresponsabilidad, ocurrencias y la falta de resultados como gobierno, desempleo, crisis de violencia e inseguridad. Desaceleración económica, aumento de la deuda externa, caída de la inversión extranjera directa, nos dice Carlos Andrade. Hay opiniones de todo. Adriana, buen día Enrique, me gustaría saber por qué no hizo un pronunciamiento el alcalde cuando la situación se controló en Tlajomulco el día de la balacera y por qué es tan tardada la atención a los reportes. Tengo este reporte, ahorita lo pasamos directamente a la gente de Tlajomulco. Gracias Adriana. Nos dice 3865, hola, buenos días, mi nombre es Gustavo Alvarado. Mi comentario respecto a esto, ojalá puedan gestionar y poner orden, ya que la tierra es nadie, ellos mandan solamente en la cabecera municipal. Hay muchísimos comentarios, muchísimos mensajes. También nos dice Carlos Davidaro, Enrique, buenos días, perdona, pero no se puede llamar autocrítica a un evento donde solo 14 segundos se dedicaron a ella. No dije que había un evento, incluso en este tipo de eventos yo no espero que haya autocrítica al gobierno. La crítica tiene que venir de la oposición, de los medios de comunicación. No, lo que digo es que aceptó que el tema de seguridad no va por buen camino, que creo que es bueno que un gobernante acepte cuando la realidad le está mandando mensajes. Mañana estamos aquí en Cara a Cara, vamos a platicar con el gerente de Guadalajara, con Alejandro Hermosillo, para conocer bien esta figura. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.